Bienvenidos todos a esta reunión de los santos. La palabra de Dios dice que Él reúne a sus santos, ¿cierto que sí? Y que nos une con un solo propósito, traernos la verdad de su palabra, la salvación, la exaltación de su nombre, y nos guía a toda verdad a través de la presencia solemne del Espíritu Santo de Dios. Damos gracias a Dios por este maravilloso momento que nos permite compartir en medio de su iglesia, en medio de su congregación, y que cada uno de nosotros sea consciente de ese poder que Él tiene para reunir a los santos, a los suyos. Sus santos se reúnen para exaltar su nombre, para alabar su grandeza y por supuesto también para poder aprender de Él a través de la Escritura y de todo lo que Él trae a nuestras vidas. Hoy tenemos la oportunidad de poder compartir un tema que tiene por nombre resurrección, y esto hace parte del pacto que Dios hizo en favor de nosotros, desde Génesis capítulo 3, donde está la promesa, verso 15, donde dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo y habría una victoria sobre todos nosotros, sobre el mal, sobre todo aquello que obstruye el conocimiento de Dios, su grandeza, y que hoy la iglesia puede disfrutar de esa gran verdad. Hermano, esa promesa ha sido cumplida, la promesa que Dios dio para que todos pudiéramos venir al arrepentimiento, tuviéramos entrada ante el trono de la gracia. En algún momento algunos necesitaron de que hubiere un sacerdote que se parara en medio de los hombres y del Señor para que la gracia perdonadora y su misericordia fuera anunciada a través de un hombre que se colocaba en medio, un sacerdote que tenía que ser un hombre apartado, consagrado allí, y que había riesgos en que ese hombre pudiera haber estado en las últimas horas en pecado y que su vida se fuera a perder. Tan es así que aquel sacerdote era amarrado por la cintura con una cuerda y su atuendo traía campanitas que permitían a los que estaban fuera del lugar santo y lugar santísimo pudieran escuchar que si las campanitas se estaban moviendo quería decir que estaba vivo, que el sacerdote estaba caminando, que andaba por allí. Y cuando las campanitas dejaban de sonar, los que estaban afuera sosteniendo la cuerda sentían si la cuerda había caído y si las campanitas habían dejado de sonar, porque si ese hombre no había estado santificado de la manera en que el Señor lo había indicado, caería allí y nadie podía entrar a recuperarlo, sino que tenían que con esa misma cuerda jalarlo hasta que pudiera tenerlo afuera, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Imagínese usted ese problema. ¿Qué tal si ustedes lo amarraran hoy por la cintura y lo echaran para que fuera adelante y entrara a ese lugar santísimo a ver qué pasaría? No sé si usted sería uno de los que se mantendría en pie delante de la solemne presencia santa de nuestro Dios Todopoderoso, o si sería uno de los que tendrían que arrastrar del lugar santísimo hasta la puerta y luego ser montado en un carruaje para la sepultura. Todos los hombres somos pecadores y nuestro Dios en todo momento es Dios santo, poderoso, infinitamente santo. Y hemos leído la Escritura que dice que hay unos seres que cantan sin cesar, santo, santo, santo es. Y algunos dicen es que Dios es 3 veces santo.
Y algunos dicen que es por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu, que por eso es 3 veces santo. Pero si usted lee bien la Escritura, dice, por la eternidad declaran, proclaman su santidad. O sea que no lo dicen solo 3 veces, sino que eternamente santo, 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 santo. No acabaríamos hoy nuestra reunión, jamás, nunca, sería infinita para proclamar la santidad de Dios. Los hombres se santificaban o se purificaban, pero seguían siendo hombres y hombres pecadores. Y la Escritura enseña que una vez al año el Señor permitía que ese sacerdote entrara hasta ese lugar y pudiera ofrecer, valga la redundancia, una ofrenda de paz para con Dios, pidiendo la redención y el perdón de los pecados del pueblo por todo ese año. Y algunos salían con buenas noticias y otros no salían, sencillamente. Y cuando el sacerdote salía, se acercaba a la puerta donde lo estaba esperando todo el pueblo afuera congregado, él salía y daba el parte de victoria diciendo, el Señor nos ha bendecido un año más. Y el pueblo se alegraba y era motivo de fiesta, de alegría en medio del pueblo, porque el Señor había permitido que un año más pudiera ser manifestada su misericordia y su gracia a través del sacrificio que había sido acepto. Pero sabe una cosa, aquel que había entrado a aquel lugar santísimo y que había presentado la ofrenda, tendría que volver nuevamente a su vida, y su vida una vez más le recordaría que era un pecador. Y la Escritura habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que nació, vivió, murió y resucitó para que su gracia y su misericordia fuera de una vez y para siempre, y que fuéramos aceptos delante del Señor. Cuando leemos la Escritura y miramos el padecimiento de nuestro Señor Jesús, encontramos que cuando Él expira su último aliento, cuando dice, Padre, entrego mi espíritu en tus manos, entrego mi espíritu, y dice que el Señor muere en esa cruz, la Escritura afirma que el velo que separaba ese lugar donde la presencia de Dios se manifestaba, Dios estaba en todas partes, quiero recordarlo, que Él es omnipresente, pero se manifestaba allí en ese punto geográfico, en ese tabernáculo, en ese templo, donde quiera que fuere, se manifestaba la gloria poderosa del Señor, su presencia, y lo separaba un velo, pero no piense usted en un toldillo, era algo grueso, era un velo fuerte que no permitía que nadie pudiera ver, ni traspasar, ni saber qué ocurría allá de aquel lado. Y dice la Escritura que cuando el Señor muere, ese velo se rasga a la mitad. Y ahora tenemos entrada por su misericordia y por su gracia, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz, que ha pagado nuestros pecados y nos ha permitido entrar a la presencia de Dios. Ahora tenemos un solo sumo sacerdote, santo, 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 eternamente santo, y Él vendría a ser sacerdote de esa vez y para siempre, hasta la eternidad, hasta que el Señor vuelva por su iglesia. Por eso hoy todo sacerdocio humano queda desplazado para que podamos creer en el sacerdocio que el Señor nos ha entregado. Está bien, sé que la Escritura dice que somos real sacerdocio, pueblo santo, ¿verdad?, adquirido por Dios, pero para que ejecutemos debajo de las instrucciones del Señor y su palabra, un sacerdocio para llevar nuestra familia, para llevar nuestro servicio, para llevar el mensaje a otros y para dar a conocer, dice la misma cita, recuérdelo, en primera carta de Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que nuestro sacerdocio de una u otra forma no tiene punto de comparación con el sacerdocio que ejerció nuestro Señor como
como poderoso Salvador nuestro y que ya no es necesario tener a un hombre en medio de Dios y nosotros para poder acceder al trono de su gracia. Esas son buenas noticias. Así que hoy, si pudiéramos llamarnos sacerdotes, porque la Escritura dice sacerdocio real, es una especie de sacerdocio temporal para ejecutar sus instrucciones, pero no como una labor ministerial, sacrificial o ritual para presentar a Dios absolutamente nada. Eso es una buena noticia también. Porque antes, si usted pecaba, usted tenía que ir donde aquel sacerdote que descendía. ¿Cuál era la línea de los sacerdotes? ¿De dónde descendían los sacerdotes? ¿Quién era su antecesor? Aarón, como primer sacerdote, y luego la tribu de Leví. Pregunto, ¿cuántos de la tribu de Leví hay aquí? No hay. ¿Cuántos pudiéramos pararnos enfrente, delante del Dios Santo, para poder interceder de esta manera y poder presentar a Dios un sacrificio que satisfaga su justicia, para poder que la otra persona por la cual estamos intercediendo nosotros pudiera recibir perdón por parte de Dios? No hay, hermano. Sea todo hombre pecador y mentiroso, y sea Dios verdadero, justo y santo por la eternidad. Y ahora no necesitamos de ninguno que se coloque en medio de nosotros y del Señor, ningún hombre, porque ahora tenemos a nuestro gran sumo sacerdote santo desde su inicio ministerial o desde su encarnación hasta el último de nuestros días, que habitó en medio de nosotros, que no es creado, sino que fue concebido en el vientre de María Virgen. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Hay una gran diferencia allí. Él no fue, ¿cómo le digo?, procreado juntamente con María, sino que fue colocado en el vientre de María, podríamos decir, concebido, encarnado a través del vientre de María, para que pudiéramos nosotros tener entrada ante el trono de la gracia. Hermano, usted hoy no me necesita a mí para que usted pueda llegar ante los pies del Señor. No, es que nuestro sacerdote es el pastor Ahmed. No soy tu sacerdote, soy tu hermano en Cristo, no estás por debajo de mí, estás a mi lado, y tú y yo necesitamos de la gracia y la misericordia de nuestro Dios para poder acceder juntos como iglesia ante el trono de su gracia. Hoy por doquier se predica que aquel es el ungido de Dios, el predicador de predicadores, espectaculares hombres excelsos con ropas espléndidas que a veces no se pueden ni llegar a tocar porque tienen un séquito y tienen una línea de escoltas que no permiten que los hombres se puedan acercar a ellos porque no pueden tocar al ungido del Señor. Otros hombres pecadores, tal como usted y yo, necesitados, débiles ante la supremacía de un Dios todopoderoso. No necesitamos hoy un sacerdote en medio de Dios y nosotros, y me refiero a un sacerdote hombre en medio de nosotros, porque ya tenemos uno, de una vez y para siempre, mayor que cualquier otro sacerdote. Los otros solo fueron una sombra, una imagen de lo que pudiera ser ese día en que nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Dios Todopoderoso, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, pudiera interceder ante el Señor. Ahora quiero aclararle, ¿es posible que como iglesia podamos orar por hermanos o por hombres pecadores no arrepentidos? ¿Es posible que usted y yo podamos orar para que aquel pecador vuelva, para que aquel pecador se arrepienta
predicándole el evangelio y que estos puedan venir a postrarse juntamente con nosotros ante los pies de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Todopoderoso, Jesús, el Cristo. Y podemos predicar el evangelio a cualquier lugar, en cualquier lugar y a cualquier persona, porque no sabemos quiénes son exactamente los salvos, y que algunas veces, yendo a la soberanía del Señor y a su libre elección y a su escogencia, a veces nos damos el lujo de decir, entonces ni oremos por los otros, ni prediquemos a otros, porque ya Dios tiene a todos escogidos. No. Tu labor y la mía es predicar el evangelio a todos. Hay un llamado externo y hay un llamado interno. El llamado externo es nuestra predicación del evangelio a todos los hombres, que pudiéramos en nuestra capacidad limitada llegar a proclamar el evangelio de Jesucristo. Y de ellos algunos serán salvos, pero también de ellos otros se perderán. De ellos algunos se rendirán a los pies del Señor, pero también de ellos algunos darán la espalda al ungido y proclamarán sus propias verdades, sus propias filosofías, y llevarán a cabo sus propios destinos de una u otra forma, por decirlo, porque el destino de aquellos también está ya predestinado, valga la redundancia, por el Señor. ¿Cuál será el destino de los no arrepentidos, de los que no vienen a Cristo, de los que no dejan su vieja manera de vivir y se someten al Rey, Señor y Salvador? Sencillamente lo que muchos no quieren hoy predicar, el infierno. Por eso, un llamado a los evangelistas, a los predicadores, a los proclamadores de la verdad de Cristo. No podemos hablar solamente de un Dios que es capaz de salvar a aquel pecador arrepentido, sino también de aquel que es capaz de llevar nuestras almas al infierno. Y es algo que es difícil de predicar. Créanme que no me satisface de a mucho, pero es la verdad que tengo que proclamar, porque es la verdad que está en la Escritura. Hay algo que quisiera poder compartir con ustedes, y es, espero que tenga su Biblia, en Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, me detengo, ¿cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esta es la maravillosa noticia que nosotros hoy recibimos para recordar que nuestro Señor no está clavado en una cruz o metido en una tumba, sino que Él ha cumplido lo que ha prometido. Hermanos, la Biblia que leo me enseña que Él nació, que Él vivió, que Él murió y que Él resucitó de entre los muertos. Y falta una de las promesas más poderosas que usted y yo pudiéramos llegar a recibir y a conocer. Y es que Él volverá por los suyos. Todo ha sido cumplido al pie de la letra de la santa palabra de Dios. La Biblia, la palabra ha sido expresa, ha sido proclamada. Y Él nació como dijo la Escritura, vivió como dijo la Escritura, fue
padeció como dijo la Escritura, murió como dijo la Escritura, resucitó como dice la Escritura y volverá como dice la Escritura. ¿Qué nos falta, hermano? Nos falta poco. Nos falta muy poco para que se cumpla en Él todas las profecías anunciadas antes por nuestros ancestros creyentes en el Dios Todopoderoso. Falta poco. Y quiero hacer hoy uso, de pronto a usted esto le va a sonar muy parecido a algo que ha escuchado antes, pero voy a anunciar lo que dice el credo de Nicea, o el credo de Constantinopla también es llamado. En el año 325 vemos lo que dice este anuncio. Voy a leerlo por acá. Usted va a decir, pastor, ¿cómo es capaz usted de leer eso? Pero escuche lo que dice el credo de Nicea. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por la obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la iglesia, que es una, que es santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén, amén y amén. Pregunta técnica: ¿usted ha escuchado esto en otro lugar? Pero sin algunas añadiduras que osaron colocar para justificar la idolatría, la perversidad de sus propios corazones y un montón de cosas más. Hermano, pero el credo niceno, también es llamado así porque es de Nicea o de Constantinopla, es una confesión acerca de nuestro Señor. ¿Y de dónde sale? De la verdad de la palabra del Señor, de la Escritura. ¿Sabe por qué? Porque Él nació, fue concebido, fue cargado en un vientre. María no lo coengendró con el Padre. Ella prestó su vientre para que el Salvador del mundo viniera a estar con nosotros, en medio de nosotros, encarnado. Y que ella permitió, como fiel creyente del Señor Dios Todopoderoso, que estuviera con nosotros. Ahora, la escritura que leímos, donde dice que aquellos seres, varones con vestiduras resplandecientes, hacen un anuncio muy importante para nuestra iglesia, para nosotros los creyentes. Y es: no busquen entre los muertos al que vive.
Tú no puedes ir a buscar a un muerto entre los que viven. Pero tampoco puedes ir a buscar entre los muertos a uno que vive. Y por eso tenemos la certeza y la alegría, el gozo perpetuo de saber que nuestro Señor Dios Todopoderoso no solo nació y vivió y murió, sino que también resucitó. ¿De acuerdo? Y quiero que usted y yo pudiéramos tener en cuenta, porque muchas veces nosotros no comprendemos el hecho de la resurrección, o usted considera que hace parte del flujo natural de lo que habría de ocurrir. Hermano, la resurrección de Cristo es la muestra del todopoderío de nuestro Señor y Dios, que ha vencido la muerte, que ha vencido la muerte. Dígame, ¿quién más ha vencido la muerte? De hecho, hay canciones que hoy hablan acerca de eso. Si vas a la tumba de Buda, vas a encontrar los huesos de Buda. Si vas a la de Mahoma, los encontrarás también. Si vas a la tumba donde dicen algunos que están los huesos de Pedro y de los otros apóstoles, los vas a encontrar. Los huesos de María, los huesos de Abraham, los huesos de José, los huesos de Moisés, ellos están allí en algún lugar. Pero no puede haber restos humanos ni divinos de alguien que vive, y es nuestro Señor y Salvador. Hermanos, la importancia de comprender la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo es tan importante a este punto. Sin resurrección no hay salvación. Dígalo conmigo. Sin resurrección no hay salvación. Hermanos, ¿cómo puede haber salvación? ¿Cómo puede cumplirse la promesa de los que los que murieron en Cristo, y que nosotros, si morimos antes de su venida, vamos a ser resucitados si Él mismo no pudo resucitar? Pero como Él resucitó de entre los muertos, nosotros tenemos viva la esperanza de que Él nos hará resucitar de entre los muertos si estamos muertos cuando Él venga por su iglesia. Hermano, va a haber un día en que Él va a venir y va a encontrar a su iglesia. Yo no sé si sea en estos días, si es mañana, si es pasado. La Biblia dice que nadie lo sabe. Solo nuestro Padre que está en los cielos. Ni los ángeles saben. Así que sea no solo blasfemo, sino engañador y mentiroso todo aquel que hace declaraciones para anunciar el día en que el Señor vendrá por los suyos. No. Pero sí sé que dice: bienaventurado aquel siervo que es encontrado haciendo lo que tiene que hacer cuando su Señor vuelva. Y te hago la pregunta: si el Señor viniera, ¿te encontraría haciendo lo que Él te ha pedido? Y vamos a chocar hoy otra vez con nuestro ego. Cada domingo usted y yo chocamos con nuestro propio ego en este lugar. ¿Qué hacemos si a eso venimos a este lugar? No, pastor, usted agarra todos los temas para golpearnos. Mire, no hay mensaje más golpeador, fracturador de ego que la Escritura. Hermano, la Biblia ofende al no creyente, pero reconforta a aquel creyente que sabe que su vida depende de la misericordia y del poderío de nuestro Señor Dios Todopoderoso. A mí no me ofende decir que usted me diga: pastor, usted es un débil. Usted es alguien que necesita la misericordia de Dios. Mira, el necesitado de misericordia, ¿sabe cómo es llamado?
Si alguien necesita misericordia es porque está en un estado de miserableza. Pero cuando su misericordia viene, el hombre recobra el verdadero valor por el cual nuestro Señor Dios Todopoderoso lo creó a usted, me creó a mí. Así, mis hermanos, que usted y yo podemos estar seguros en las manos de Dios. Hermano, el confesarnos pecadores delante de Dios y aún delante de los hombres no es una cosa que debiera ofendernos a nosotros. Debería ser algo que tuviéramos, ahora, no como costumbre o como una actitud piadosa para mostrar, sino como una práctica restauradora real de nuestros deseos y anhelos de vivir en santidad y de buscar hacer la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Sin resurrección no hay salvación. Él no vino a buscar a los que no necesitaban médicos, a los sanos no. Él vino a buscar a los enfermos. Él no vino a buscar justos. Él vino a justificar pecadores. Y por esos pecadores resucitó para salvación de nuestras almas. Nosotros somos. Ahora, no hay salvación sin resurrección. Y mire cómo lo dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer versos del 17 al 19. Ya lo tenemos. Dice la Escritura: y si Cristo no resucitó, ¿vuestra fe qué es? Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué les pasa a los que durmieron en Cristo? Perecieron, están muertos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo está diciendo que si Jesús el Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tenemos nada que esperar. Pero sabe, hermano, tenemos mucho que esperar. ¿Sabe por qué? Porque Él resucitó. Él no quedó colgado en una cruz para que se lo comieran los cuervos. Él no quedó allí. Él no fue metido en un horno para desaparecer su cuerpo. Él no fue colocado en una tumba y se pudrió en una tumba, sino que Él resucitó al tercer día, como lo había manifestado por su propia voluntad. Él dice, la Escritura dice, yo no solamente pongo mi vida por expiación, sino que también tengo el poder de ¿qué? De volverla a tomar. Y en la muerte de Jesús es satisfecha, en el derramamiento de su sangre, es satisfecha la justicia de un Dios justo, de un Dios todopoderoso. El Hijo satisface la justicia de el Dios todopoderoso, de su Padre. Enviado por el Padre, enviado el Hijo por el Padre para la redención, para que nos comprara, para que nos permitiera a nosotros morir y ser resucitados para salvación. Quiero decirle una cosa, ¿sabe también quiénes van a resucitar? Los pecadores no arrepentidos. Pero hay una gran diferencia en que unos resucitarán para juicio de salvación y otros resucitarán para juicio de condenación. Hermano, el problema no es morirse. Y es más, te lo digo, el problema no es que resucitemos. Él tiene el poder para resucitarnos. Pero post-resucitados es lo que nosotros tenemos que entender, que aquel que nos ha dado la vida tiene el poder para juzgarnos. Él tiene el poder para juzgarnos. ¿Y sabe por qué? La Escritura lo dice.
En Romanos capítulo 6, verso 23, ¿qué dice la Escritura? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, sin la resurrección, la muerte continúa teniendo una finalidad invencible, incesante, y que seguirá golpeando no solamente a creyentes, sino a no creyentes. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús no venció el pecado, entonces no venció la muerte. Y si Jesús no venció la muerte, entonces no venció el pecado. Pero la buena noticia, hermanos, es que sin la muerte de Cristo, no hay salvación. Pero tampoco hay salvación sin la resurrección. Hermanos, sin la resurrección no tenemos esperanza. Vamos por favor a Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Carta a los Romanos, apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Qué dice la Escritura? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, creer en la resurrección de Cristo. Mira, usted puede creer en el Señor, pero si usted no cree que Él ha resucitado, usted no cree en el Señor. O sea, que nosotros creamos todo lo que Él hizo, los milagros, no sé qué. No, pero es que eso de la resucitar tiene que ser algo como una manera de decir las cosas. No. La Escritura afirma literalmente que Él no solamente nació de María la Virgen, que vivió, que hizo su ministerio, que fue a la cruz, que murió, sino también que resucitó. O sea, si usted le quita la resurrección a su fe, ¿qué decía la cita anterior que leímos? Vana es tu fe. Hermanos, sin resurrección no hay nada. Y en primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 al 4, leemos de la siguiente manera. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Quién está hablando allí? El apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia que estaba en Corinto. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. A él también le predicaron el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección parece ser un milagro asombroso. Dentro de los milagros que nuestro Señor pudo haber hecho. Hermano, pero recuerde, pregunto, recuerda, y en estos días que ha visto las películas, y si es que se ha puesto a ver la serie en televisión, que uno de los milagros más poderosos de Jesús fue caminar sobre el agua. Otro de los más poderosos fue, hermano, resucitar no solamente a Lázaro, sino a otros muertos también. Él pudo haber resucitado a todos, los muertos que se hubiera querido. Pero si Él no resucita, nosotros somos dignos de que los hombres nos vean como miserables. Nuestra fe es vana. Este milagro asombroso valida la verdad del cristianismo y del evangelio. Esto no fue cualquier cosa. Esto fue algo que manifestó el todopoderío de Dios, su omnipotencia. Así que
cuando nosotros comprendemos que vivimos una vida de pecado, que necesitamos perdón de nuestros pecados, que viene el Señor y nos salva, y que Él resucitó de entre los muertos, nosotros estamos experimentando la verdadera esperanza. Estamos caminando en la verdadera promesa. Hermano, los milagros de Jesús, todos los milagros que Jesús hizo, pudieron haberse obviado. No sanar a un ciego, no levantar a un muerto, no caminar sobre el agua, no parar la tempestad. Pero la resurrección no podría evitarse, porque si la resurrección hubiese sido omitida, todos nosotros estaríamos perdidos. Así que entender que como la paga del pecado es muerte, las consecuencias del pecado nos llevarían a nosotros a permanecer como muertos. Sin resurrección no habría esperanza de que nosotros fuéramos no solamente perdonados, porque estaríamos en la fe de un muerto. Tendríamos la fe de un muerto. Pregunto, ¿usted tiene su fe puesta en un muerto? ¿Tienes tu fe en un muerto? Porque yo veo a muchos con fe en los muertos. Dígame, mencióneme usted a alguien, o piense usted en alguien si nos está viendo a través de la transmisión, en alguien que pudiera morir y resucitar. ¿Quién? ¿Lo pudo Pablo? ¿Lo pudo Pedro? ¿Lo pudo María? ¿Lo pudo Tomás? ¿Lo pudo José? ¿Lo pudo Moisés? Ninguno pudo. Solo Él, nuestro Señor y Salvador. Y ahora vengo a entrar un poco más a las utilidades de la predicación, porque usted y yo en algún momento hemos pedido a los muertos que nos miren desde el cielo, que nos iluminen, que nos guarden. Ay, Señor, hasta la mamá la hemos puesto nosotros a que nos guíen en el camino. Hermano, los muertos no pueden hacer nada por nosotros. Y hoy usted ve a muchos haciendo honor a los muertos, que hasta los cargan en sus hombros y los pasean por las calles. Hermano, los muertos nada pueden hacer por los vivos, ni por los muertos. En pocas palabras, los muertos nada pueden hacer. ¿Sabe por qué no pueden hacer nada? Porque están muertos. Así que usted y yo tenemos que renunciar a estar buscando a los muertos para que nos resuelvan los problemas de nosotros los vivos. Y yo no vine aquí a ofenderte en tu fe. Pero si la predicación del Evangelio ofende tu fe, pues yo le doy la gloria a Dios, porque te estaría sacando de un error doctrinal por el cual ha caminado tu fe por un camino de error. Ningún muerto puede hacer nada por ti. ¿De quién habla la Biblia que resucitó de entre los muertos? Podemos decir Lázaro. Podemos decir al chico que llegaba en un cajón y el Señor solamente tocando el féretro, aquel resucitó. Y de hecho que cuando el Señor resucita, también dice que algunos sepulcros también fueron abiertos. Déjeme decirle algo. Lázaro fue resucitado. Pero busque a Lázaro. ¿Dónde lo encuentra? Lázaro está muerto.
María está muerta. José está muerto. Pedro está muerto. Pablo está muerto. Tomás está muerto. Y toda una línea de llamados santos hoy que son venerados, pero al final de cuentas se está venerando a los muertos. Nada pueden hacer. Y la Escritura está diciendo que el que resucitó fue Cristo. Estoy leyendo ahorita textualmente un ensayo de Richard Gaffin Jr. que encontré en Coalición por el Evangelio. Me pareció muy interesante esto. Quiero hacer la nota aclaratoria. Abro comillas de este comentario. Dice: de forma evidente, las consecuencias destructivas del pecado son virtualmente incalculables. Su miseria es indecible. Al mismo tiempo, esas innumerables consecuencias pueden dividirse básicamente en dos. Mire las consecuencias. Primero, el pecado afecta nuestra posición ante Dios. Nos hace culpables, sujetos a un juicio justo. ¿Y ese juicio justo en qué termina? En condenación. Y número dos, o segundo, afecta nuestra condición, ya que nos deja completamente corruptos y esclavizados a Satanás y al pecado como el poder que domina nuestras vidas. Ahora, la profundidad de los efectos del pecado es tal que por nuestras propias fuerzas, si no interviene la gracia salvadora de Dios, no estamos más que muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que pudiera parecer una profecía próxima. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos futuros muertos, ¿sí o no? Somos futuros muertos. En carne, somos futuros muertos. Pregunto, ¿son todos los hombres futuros muertos, sí o no? Somos futuros muertos. Pero pregunto, ¿somos futuros resucitados todos los hombres? Sí, también. ¿Pero somos resucitados para salvación todos? Ahí sí la respuesta es no. Ahí sí la respuesta es no. Así que, mis hermanos, somos necesitados de su gracia, de su misericordia, de su poder y de su amor. Vayamos por favor a Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice la Escritura? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Usted sabe quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Alguien sabe quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿No sabe o no quiere decir? El diablo, hermano. El diablo. Y lo está diciendo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, ¿haciendo qué? La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermano, somos futuros muertos. Pero el problema no es morir. El problema tampoco es resucitar. El problema es hacia dónde nos dirigimos cuando el Señor haga que todos los muertos resuciten.
¿qué hemos hecho? El pecado deja al pecador sin excusas delante de Dios, sin poder hacer absolutamente nada. Pero ¿qué hizo Cristo? Nació, vivió, murió y resucitó para podernos traer a nosotros vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hermanos, tener la resurrección de nuestro Señor Jesús como algo no importante. Usted ha visto que en estos días de la Semana Santa hay una serie de prácticas, rituales y cuestiones que de algún modo me alegran, en el sentido de que qué bueno es recordar en cualquier tiempo en la historia que un día Él nació y celebramos la Natividad. ¿Sí o qué? Que de ahí viene la palabra Navidad, y cuando hablamos de Natividad y de Navidad estamos hablando de un nacimiento, y estamos hablando del nacimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero también recordar que un día Él fue a una cruz y pagó por nuestros pecados, también es digno de alabanza, es digno de exaltación. ¿Sabe cuál es el problema? Colocar nuestras emociones y fe en los ídolos muertos que no son Dios, como si ellos pudieran hacer algo por nosotros. Y debemos entender que el único que resucitó tomando poderío no solamente sobre la vida, sino sobre la muerte, es nuestro Señor Jesús. Hermano, usted y yo vamos a morir un día, y eso es una cosa que no podemos negar. Así como nacimos, vamos a morir. Pero la esperanza de nosotros los creyentes está en que el día que muramos, Él nos va luego, en su momento, a resucitar para que podamos gozar de su presencia todos los días de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, así como el nacimiento de Cristo Jesús es importante recordarlo, hoy también nos tomamos ese espacio para recordar que Él también resucitó. Hermano, y si nosotros no pudiéramos tener claro la realidad que hemos leído en primera carta a los Corintios, capítulo 15, vamos a ir nuevamente, nos vamos a devolver un poco en una de las primeras citas que leímos al principio. Tenemos que analizar si nuestra fe está fallando allí y si hemos puesto nuestra fe en un muerto y no en el Dios vivo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 17 al 19. Dice la Escritura: y si Cristo no resucitó, vuestra fe, ¿qué es? Es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué, si Él no resucitó, estamos en nuestros pecados todavía? Porque Él no venció la muerte. Y la Escritura dice que la paga del pecado, ¿qué es? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 18 dice: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sabe por qué? Porque ellos murieron con la esperanza de que un día serían resucitados para salvación. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros creemos, consideramos que Cristo solamente nació y murió, pero no resucitó, nuestra fe está condenada, como nosotros también estamos condenados.